Mi nombre es Juan Domingo Javier, eh, soy de Villa España, partido de Berazategui. eh, Milité en los años 70 en Juventud Peronista, pero mucho antes militaba, cuando tenía 13, 14 años, en el peronismo de base, el PD, que era encabezado por Andrés Framini, por Cacho El Cadre, y hubo un montón de compañeros que eran los que estaban en la resistencia por el regreso de Perón a la Argentina, y Perón vuelve, lucha y vuelve. Y bueno, a partir de ahí comenzó mi militancia con mucha conciencia sobre lo que nosotros éramos pibes. No teníamos ninguna posibilidad de que tienen hoy de llegar a una universidad o tener un buen trabajo. Éramos extremadamente pobres, un barrio muy pobre y de padres muy pobres. Mi padre era perseguido por la dictadura porque era militante peronista y mi madre una costurera que aparte de coser, eh, lavaba ropa en los chalets de Ranelagh, que es un barrio residencial, y con eso medianamente trabajábamos, comíamos, mejor dicho. La escuela de guardapolvo la dejé en cuarto año porque había que ir a trabajar para ayudar, para comer y para hacer algunas cosas, y terminé mi primario a los 18 años en la escuela San Martín, frente a la estación de Berazategui, con un compañero de banco que tenía 45, ¿no? Pero durante el día se trabajaba y a la noche se terminaba la escuela primaria. Y bueno, así me fui desarrollando de a poco, fui caminando de a poco, con mucha toma de conciencia sobre los problemas que realmente teníamos nosotros, y empezamos a juntarnos con los pibes para tratar de ver si había alguna posibilidad de poder cambiar la historia y tener un futuro más digno y más, con muchas más posibilidades como para poder salir del estado que estaba, no solamente Villa España y Berazategui, sino todo el país estaba mal, todo el país estaba mal. La pobreza era tremenda, la falta de trabajo también, con una dictadura militar sangrienta, que lo único que hacía era, cuando uno levantaba la voz o decía viva Perón, era gatillar. No se podía decir la palabra Perón, no se podía decir la palabra Evita, no se podía tener ningún símbolo peronista, ni tampoco estar 4 o 5 en una esquina. Esa era la parte que nos tocó vivir a nosotros como jóvenes. A nosotros nos parieron la dictadura militar. Nosotros nacimos en el 50, yo nací en el 53, 52, tengo 74 años. Toda mi vida, hasta mi adolescencia, fueron dictaduras militares. Primero la de Aramburu, después la de Onganía, después la de Lanuse, la de Levington, pero todas dictaduras militares. La única posibilidad del regreso a la democracia plena, sin proscripciones, porque la de Ilia y la de Frondizi fueron proscritos, Perón fue proscrito, la única democracia plena fue la del 73, cuando ganó Cámpora y asumió la presidencia de la nación. Pero para atrás fueron todas dictaduras militares. Nosotros no tuvimos la posibilidad de formarnos y criarnos en democracia. No la tuvimos. Por eso a lo mejor a muchos les debe extrañar algunos métodos que se utilizaron en los años, parte de los años 60 y parte de los años 70, ¿no? Que era la lucha armada. Y bueno, la Constitución misma decía en el artículo 21 que cuando esta Constitución esté en peligro, hay que armarse para defenderla. Eso decía el artículo 21. Pero a lo mejor yo no ejercí el poder de las armas, pero sí el pueblo se empezó a rebelar, empezó a resistir en algunos planos también a través de ese método, que indudablemente al ver una dictadura militar no había plena democracia, no existía el parlamento y gobernaban con una pistola en la cabeza. O sea, de que otra forma no había de poder luchar y pelear contra esta gente. Bueno, eh, a partir de los 70, fines de los 70 o principios de los 70, empezamos a militar de una forma activa como Juventud Peronista.
vimos el regreso de Perón a la Argentina, vimos el 20 de Seiza, donde la derecha peronista, encabezada por Osinde, Brito Lima, Norma Kennedy, el mismo Moyano, que andaba tirando tiros, rompieron el acto de Seiza para que Perón no vea que hubo una autoconvocatoria que lo fue a recibir. Que después ellos hicieron en la CGT, sentaron a Perón en el balcón y hicieron desfilar a los trabajadores, como queriendo decir: el poder pasa por nosotros y no por ellos. Éramos los zurdos. Perón volvió a la Argentina, pero para la derecha ahí fue la división. Nosotros éramos los zurdos y ellos eran los verdaderos peronistas. Ellos decían: Perón evita la patria peronista, y nosotros decíamos: Perón evita la patria socialista. ¿Pero socialista por qué? Porque Perón, en esos reportajes que le hicieron en España, dijo de que el peronismo tenía que transformarse en un socialismo nacional, que el peronismo era un trampolín hacia un socialismo nacional. Y pone el ejemplo: Cuba es un digno espejo donde los argentinos nos tenemos que mirar, decía Perón. Entonces nosotros tomamos esas banderas, que eran las banderas de Evita. Y era el contenido revolucionario del peronismo lo tenía Evita. Perón era un militar que muchas veces era medio esquivaba las cosas, pero bueno. Y en base a eso nosotros militamos. Y llegamos al 1 de mayo, donde Perón nos echa de la plaza, nos trata de inverme, y se queda con la derecha peronista. A partir de ahí comienza, yo digo, el genocidio en la Argentina. Porque se forman las 3A con López Rega y empiezan a matar militantes de la tendencia revolucionaria, como ellos le decían, que éramos nosotros. Matan al cura Mujica, matan a Julio Trosler, que se había salvado de los fusilamientos de José León Suárez, matan a Ortega Peña, un diputado, y empiezan a matar. O sea que dejan el campo orégano para que después venga Videla con la dictadura militar y termine de hacer el trabajo. Ese fue sintéticamente lo que pasó en ese momento de que ganamos las elecciones en el 73, asumió Cámpora y después terminamos como terminamos. A Cámpora lo voltea la derecha peronista, con una movilización alrededor de la Quinta Olivo, encabezada por los dirigentes sindicales como los fascistas, Lorenzo Miguel, Casildo Herrera y toda esa gente. Ellos no veían un peronismo como realmente lo predicó Evita. Nosotros éramos más evitistas que peronistas. Eso es una realidad. Nosotros no nos guiábamos mucho con el tema de Perón. Sí, lo rescatábamos porque había sido alguien que construyó una base filosófica montada en 3 pilares que durante 200, 300 años en Argentina no van a erradicar, que la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, ¿no es cierto? Pero éramos más evitistas para llevarlas adelante, esas 3 bases filosóficas, porque Evita era revolucionaria. El peronismo será revolucionario, no será nada, decía Evita. No hay que dejar un ladrillo hasta que no sean peronistas. Evita era la jefa espiritual de nosotros. Y por eso a lo mejor le hemos dado la vida, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí comenzó la represión, después que Perón nos echó de la plaza. Empezaron a reprimir, empezaron a matar, a perseguir. Vino la Junta Militar, empezó a hacer el trabajo, era selectivo el trabajo porque ellos a lo mejor de un grupo de 6 agarraban 2, se iban y los otros 4 decían: no, con nosotros no pasa nada, pero volvían a la semana y se llevaban los 4. Yo fui secuestrado y torturado. De una forma espantosa que no se lo decía a nadie. Lo físico uno lo asimila, se le pasa lo físico. Lo psicológico es más difícil, un poco más difícil. Pero bueno, y de ahí emprendí el camino hacia el norte. Yo tenía un tío que vivía acá en Tartagal, casado con Emelda Arias, ahí en la Rivadavia, hermana de Luisito Arias, Raúl Arias. Y mi tío me dijo: andá a Tartagal que yo te voy a aguantar en los momentos más difíciles. Me vine a Tartagal. Tal vez me acuerdo como 3 meses llegar, porque primero fui a Mendoza, me metieron en un baúl de un auto mi tío,
me sacó en un colectivo primero que salía de Mendoza y me fui. Y empecé a hacer dedo, camiones y todo hasta que llegué a Tartagal. Llegué a Tartagal y estuve 5 meses sin salir de adentro porque no sabía primero dónde estaba porque llegué de noche y segundo por ese temor de que allanen la casa y me lleven, ¿no? Yo creo que si la dictadura militar hubiese tenido la tecnología de hoy, indudablemente no eran 30.000 desaparecidos, hubiesen sido 1.000.000, ¿cierto? Lo que pasa es que en esa época uno le pedían documento y yo viajaba con documento falso, porque yo el documento mío lo rompí, en Mendoza saqué la tirita, te daban en esa época una tirita que te era una constancia de documento. Y bueno, como a los 4 meses, más o menos 3 meses, 4 meses, empecé a salir, me disfracé de artesano, eh, tratar de no hablar con nadie sobre mi vida ni nada por el estilo, hacerme el hippie, hacerme el payaso, hacerme cualquier cosa, pero menos que dar a entender mi verdadero motivo por el cual yo estaba en Tartagal. Me tiré en la Galería Nasra, me tiré con un paño negro a vender pulseras, o si no me tiraba en la plaza, y empecé a ver cómo se manejaba Tartagal. Los domingos la iglesia, vuelta a la plaza, domingo la iglesia, vuelta a la plaza, la banda del ejército en la glorieta de la plaza. Y era increíble, porque yo decía, estos tipos están tocando música y en Tucumán están matando gente. O sea que no era una contradicción, pero la gente en ese momento estaba convencida de que la dictadura militar era lo mejor que le estaba pasando al país. Eso estaba convencida, a tal punto que uno muchas veces se preguntaba, pero ¿no seré el equivocado yo? De la forma que la gente apreciaba ese golpe militar y de la forma que apreciaba quienes los estaban gobernando. Acá en Tartagal era muy común ver las mejores familias, las más tradicionales de Tartagal, invitar a un teniente primero, a un capitán, a comer un asado en su casa. ¿Quién no quería que una hija se case con un teniente primero, con un subteniente? Era la felicidad de los tipos. Y dentro de ese esquema yo fui analizando y me fui más o menos manejando. Era como un pozo ciego donde toda la materia fiscal está arriba y uno está arriba también, pero siempre tratando de que la materia fiscal no lo toque. Una cosa así, ¿no? Pero bueno, hasta que vino la democracia. Vi cuando lo secuestraron a Busto, a Melitón, vi quién lo secuestró, que después testimonié en el año 2010 y hoy hay 2 coroneles que están a cadena perpetua, ¿no? Por delitos de lesa humanidad, Círpolo y Arias. Y empecé a trabajar en Maracatú. Conocí a Rolly Serrano, flor de tipo, que me ayudó una barbaridad, la verdad que lo tengo que reconocer. Me dio la posibilidad. Yo le decía, yo te lavo las copas, te limpio el boliche, lo que vos quieras. La cuestión era justificar un trabajo y salir del esquema ese hippie de la plaza y que de última te podían tratar de marihuanero, de drogadicto, de cualquier cosa y tenías que empezar a tener problemas. Y empecé en Maracatú. Eh, Trabajaba, limpiaba los pisos, hacía todo ese tipo de cosas. Y con eso creo que fue una parte muy importante porque me evité otro tipo de cosas que me iban pasando. Por ejemplo, había un tipo que era terrible que se llamaba Beterete. Beterete era gendarme. No sé si estaba retirado, no sé qué. Pero donde te encontraba, el tipo te rigoreaba y te basureaba. Así era el tipo. Entonces yo, para no dar motivo, él sabía ya que estaba trabajando en Maracatú. Un día me levantan, cuando salgo de Maracatú a la 1 de la mañana, que terminé de limpiar todo, me levanta el santiagueño Roja, que vivía ahí en el barrio militar, en La Paca, me levantan con los PB, Policía Militar, con los PM, en una camioneta Ford verde, con todos los cascos blancos arriba los tipos, me levantan en la esquina de la 9 de Julio y Paca. Me ponen arriba la camioneta, me pisa la cabeza el tipo, me pone un fal en la 100 y me llevan a la comisaría de Tartagal.
Ahí estaba un tal Gordo Velázquez, le decía al tipo. Y Quijada de Burro había uno. Y eso empezaron a, que le cortamos el pelo, este hijo de puta, y todo ese tipo de humillación que te podían hacer en esa época, porque los tipos tenían el poder para hacerlo. Nosotros éramos un número. Hasta que cayó Rolly y dijo, no, 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 parece que Rolly no sé con quién habló y me dejaron. Pero a partir de ahí no tuve más problemas, no me molestaron más. Y vino el 83, con el advenimiento de la democracia, saco de adentro mío todo lo que, experiencia que había tenido en el peronismo en la década 70, y con esa experiencia empecé a militar, no solamente yo, algunos compañeros también en Tartagal, Chala Serrano, que venía de Santa Fe, que lo habían perseguido, Marcelo Torán, un maestro que venía de Córdoba, que era del Partido Comunista, Inés Ferreira, que venía del PRT de Córdoba, también buscada, yo, y nos empezamos a juntar de a poco, a charlar, ya podíamos escuchar música, porque la música era lo único que identificaba al militante social y de izquierda. León Gieco, Daniel Biglietti, eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y todo ese combo cultural era lo que nos identificaba, y era como una corriente que nos arrastraba y nos hacía pasar los momentos difíciles que teníamos. Y bueno, empecé a militar en Juventud Peronista y a participar activamente dentro del Partido Justicialista con el famoso Turco Abrán, que, que nunca me van a perdonar, y lo sabrán, de que le hice tanto la guerra que a lo último terminó en el corte de ruta, terminó mal porque lo destituyeron, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a militar en el Partido Justicialista de Tartagal. Vino la interna entre los colorados y los amarillos. Los colorados eran los que representaban a Roberto Romero y los amarillos a Carlitos Caro. Y había una línea para participar dentro de esa interna que eran los blancos, que la había armado Marcelo López Arias con intransigencia y movilización peronista. Ahí estaba yo con otro compañero. Sacamos 20 votos, ¿vale? No. La guerra, la elección era entre ellos dos, los colorados y los amarillos. En los amarillos estaba Heredia, el de Ñancahuazú, estaba Cabot, estaba toda esa gente. Y del otro lado de los colorados estaba el Turco Abrán, estaba el Yuti Reston, y había un montón de gente más. Y bueno, pasaron las internas, el Congreso se armó en Salta, lo proclamaron a Roberto Romero gobernador, y a partir de ahí empezó una militancia activa para tratar de ver cómo podíamos tratar los temas de la zona y las reivindicaciones en materia de obra pública, salud, educación, que era para la zona, pero un tiempo perdido al divino botón porque la verdad que no dio resultado. A lo mejor nosotros, como veníamos con la mentalidad de los 70 y con la militancia, pensábamos dentro nuestro que a lo mejor algo se podía cambiar, que algo se podía cambiar, pero era imposible, porque cambiarlo teníamos que cambiar nosotros, no ellos, porque ellos agarraban los cargos, iban a Salta, alquilaban un departamento, se quedaban ahí y le daban la espalda a la gente. O sea que no era. Y después venía otra elección y uno pensaba de que con lo que decían iban a transformar la realidad social y económica del departamento de San Miguel, tampoco lo hacían. O sea que fue un montón de frustraciones que tuvimos con un montón de dirigentes que se ponían en los cargos, como Marcelo Abrán, Yuti Reston, ¿quién más? Un montón. El mismo Samar, ojo, porque yo lo respeto mucho a Samar, porque de última, yo con Samar pude militar y hacer un montón de cosas. Y cuento algo del tema de Samar. Yo lo respeto muchísimo a Samar, porque de última trajo alguna, alguna, como te podría decir, algo de algo al departamento de San Martín. Era un tipo muy estratega. Y yo cuando estaba en el corte de ruta,
me manda Samar a la Mirta Miller y me manda otros más para sacarme de la ruta, porque le estaban reclamando de Salta, ¿cómo puede ser que Cacho Javier esté ahí en la ruta? Sacalo. Y nunca me voy a olvidar lo que le dije a la Mirta. Le dije, mira, si tengo que elegir entre Samar y el pueblo, elijo el pueblo, yo me quedo acá. Y a partir de ahí, indudablemente, me echaron, me hicieron todo lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, así fue la parte esa de la historia. Eh, Empezaron a aparecer consejos deliberantes, empezó a aparecer la Casa Peronista, donde Sciutti fue diputado y Chala Serrano fue el concejal, junto con la Fermina Brito. Y bueno, y yo empecé, Chala me hizo nombrar como secretario de bloque del Partido Justicialista en el Consejo Deliberante que estaba frente a la plaza. Y como secretario de bloque, tenía todos los días los bolsillos llenos de recetas y de pedidos de los vecinos porque los concejales no daban bola. Nadie iba a buscar al concejal, iban a buscar a Cacho Javier, porque Cacho Javier salía, pedía en los negocios, pedía en cualquier lado, pero le daba respuesta. Como también lo hicimos con los comedores comunitarios. Cuando nosotros vimos que los comedores comunitarios, cuando digo vimos, tanto yo como otros compañeros, le digo acá hay que implementar comedores. Cuando vino la parte más difícil, que había mucha hambre en el gobierno de Menem. Nos pusimos en la plaza, nunca me voy a olvidar. Había una glorieta en la plaza, nos pusimos ahí a recaudar comida para armar comedores. Y la gente nos empezó a traer. Me acuerdo que Gordo Tarré nos trajo una bolsa de poroto, una bolsa de soja. Íbamos al mercado municipal de Tartagal y pedíamos los huesos y el desperdicio de la carne. Y con eso íbamos a otros lugares y pedíamos verdura. Y con eso armábamos cajones y los llevábamos a Barrio Belgrano, a la tía Elsa de Santa Rita, a, a Norte Grande, donde estaba otra compañera, a Nueva Esperanza. Así armamos como 5 o 6 comedores comunitarios. Creo que fuimos los propulsores de armar los comedores comunitarios. Porque después, eh, cuando pasó un poco a los 2 o 3 años, ya lo armaba en la intendencia los comedores. Pero todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de actividades era lo que yo hacía para tratar de, eh, por el bien de la gente más que nada, porque a lo mejor yo lo veía desde un punto de vista, el padecimiento de la pobreza y del hambre. Y ellos lo veían de otro punto de vista totalmente distinto, de acomodar los parientes, de hacer unos mangos y de tomar el cargo público como una cuestión de trabajo, como una bolsa de trabajo. Y nosotros lo veíamos de otra manera. Y no conocíamos, conocíamos bien en lo que estábamos y no medíamos los riesgos que podíamos llegar a tener, porque yo estaba a casa y tenía 2 hijos, pero no me interesaba. Esa fue la militancia activa. Pero ¿por qué esa militancia activa? Y porque yo estaba convencido de un proyecto nacional y popular. Y si estaba convencido de un proyecto nacional y popular, y en los 70 di la vida por ese proyecto nacional y popular, como no lo iba a hacer con el advenimiento de la democracia. Mucho más allá de que practicaba un peronismo totalmente de izquierda y nunca un peronismo de derecha como practicó a partir del 83 el peronismo. Yo digo algo que a lo mejor puede ser malo para algunos. A partir del año 83, los cargos públicos se compraron, pasó a ser un negocio. Cargo público, quería ser intendente, tenías que poner 20, 30 millones de pesos. Querías ser diputado, tenías que poner plata. Vos eras en base a lo que tenías, pero no por las ideas o por los proyectos que vos podrías llegar a tener para la gente. No, pero después esos que ponían la plata, porque nadie pone 20, 30 millones o 100 millones de pesos por amor al pueblo. Eso es una mentira. Lo pone porque lo va a triplicar y lo va a cuatriplicarlo, el dinero que pone. Y de última, ya a partir de ahí, como es un negocio y es una empresa, ya no le interesa el padecimiento de la gente o lo colectivo. Se transforma en individualismo. Y lo colectivo queda al margen, siempre de la misma forma. Y después aparecen ellos de vuelta, como lo han hecho siempre, como lo ha hecho Soto, van, se instalan en Salta, viven ahí,
Y cuando necesitan los votos de los negros, viene el regalo. ¿Te das cuenta? Le sacan los votos, revalidan sus títulos y se van de vuelta. Y esta democracia, indudablemente una democracia bastante difícil, trajo como contrapartida el fracaso de los gobiernos. Alfonsín, el fracaso de la famosa punto final y evidencia de vida, la inflación que no la pudo detener, querer privatizar a través del petróleo, a través de terráneo. Empezó a tener su desgaste la democracia con los presidentes. Apareció Menem, que aparentemente pintaba con las patillas que había sido un Facundo Quiroga. Aparece Menem mintiéndole a la gente. En Mosconi le dijo que antes de privatizar YPF se cortaba la mano derecha, adelante de toda la gente que laburaba en YPF. Y empezó el fracaso del gobierno de Menem. Fracaso no, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero el fracaso de la democracia, porque era una democracia muy endeble. Y a partir de ahí, indudablemente, la gente empezó a tener resistencia contra sus gobernantes. Y la resistencia contra sus gobernantes trajo como contrapartida la toma de conciencia de la gente que la única posibilidad que había para revertir la situación era unirse, tratar de salir a la calle y tratar de medianamente empezar a participar y pasar por encima de los dirigentes para tratar de marcar una línea como para poder traer alguna reivindicación o traer alguna solución. Y así nacieron los cortes de ruta. Así nació el corte de ruta primero de los petroleros con varijitas con cerveza, con reposeras y todo lo demás, bien light. Pero era el momento que había que pasar por ventanilla para cobrar retiro voluntario. Muchos a lo mejor no lo ven así, al menos yo lo veo así. Esta es mi verdad, no es la verdad del todo, ¿cierto? Después vino la toma de conciencia ya del que, porque hay una cosa curiosa. Primero, los petroleros no pudieron hacer absolutamente nada porque no resistieron nada, al contrario. Se callaron las bocas, las dirigentes sindicales del petróleo se callaron la boca cuando Menem estaba en Alemania con el secretario general de los petroleros, de YPF, vendiendo el país. Se callaron la boca, no salió ninguno. Los que salen a la ruta en el 97 es la mujer que le lavaba la ropa a los que trabajaban en YPF. Es el almacenero que vendía ese circulante de 30 millones de dólares que había desaparecido de la zona. Es el gomero. Es aquel que vivía de los empleados de YPF, de esa torta de 30 millones de dólares mensual que daba YPF en la zona. Esa gente sale, la más pobre, la más humilde. Yo sí he visto 4 o 5 empleados de YPF en el corte de ruta del 97, fueron muchos. No lo protagonizó el empleado de YPF, el corte de ruta del 97 ni del 2000 y 2001. Fue la gente de abajo la que vivía y que se le habían acabado los recursos que YPF estaba dando. Entonces esa gente fue. Porque hay muchos que no lo quieren decir eso. Porque los pícaros, ¿qué hacían? Los pícaros estaban a la espera a ver si el gobierno de Menem le daba algo como para poder solucionar sus problemas económicos porque habían estafado a los bancos y habían hecho un desastre. Estaban así. O si no, colgado del saco Romero. Yo lo cuento en mi libro, El dato militante, que muchos en la ruta que protagonizaron el primer corte de ruta, como Andrés Soto y todos los radicales, y todo, la mayoría de ese grupito, que no era el nuestro, ladraban acá, pero estaban colgados del saco de Romero. Por eso yo pienso que hay que hacer un análisis muy profundo de la posibilidad que tuvo el departamento de San Martín a nivel nacional. Tartagal fue conocido en todo el país por la lucha,
por la capacidad de lucha que tenía la gente. En todo el país fue concientizado. Cuando nosotros cortamos la ruta en el 97 y en el 2000, aparecen los cortes de ruta en Puente Pueyrredón, en Buenos Aires, aparecen tipos como Delía, que después Delía salió pateando para otro lado, aparecen inclusive Milagro Sala en Jujuy. Empiezan a aparecer estallidos sociales pequeños eh, eh, para tratar después de llegar a lo que fue la caída de la Rúa entre el 20 y el 21 de diciembre. Y a partir de ahí, de la caída de la Rúa, yo me quería morir porque asumió Dualde como presidente de la Nación, que no era por eso que habíamos hecho tanto lío. Pero sin embargo, hay que decir algo que es real. Los cortes de ruta es un método. Hoy ya no sirven los cortes de ruta. Pero en ese momento era un método novedoso que podía atraer a gente del gobierno nacional y gente del gobierno provincial para tratar de medianamente lograr algo, para reivindicar algo o para alguna obra pública o para que la gente esté mejor. Nosotros pensábamos, yo particularmente pensé, cuando nosotros le ganamos la pulseada a Oscar Mongelli en el círculo italiano, en el círculo argentino, que él no quería ir a la ruta a cortar, y yo metí la moción y por mayoría le digo, vamos a la ruta, que esa misma noche fuimos a la ruta. La mayoría pensaba, yo al menos pensaba, de que el gobierno provincial iba a ser un nexo entre nosotros y el gobierno nacional. Pero lamentablemente no fue así, se puso del lado del gobierno nacional y mandó la represión. Esa es la historia de la ruta. En el 2000, cuando se corta la ruta, aparecen funcionarios del gobierno provincial de Juan Carlos Romero a decirnos de que se alojemos la ruta porque Nazario apareció. Nazario era buscado por delitos de lesa humanidad en la época de la dictadura militar. Nazario era el tipo que estaba al lado de Romero. Romero se va a Israel y se va a Alemania. Guayar queda a cargo de la gobernación de Salta y matan a Aníbal Verón. O sea, de que ese esquema que se empieza a plantear en ese momento, nadie lo quiere revisar ni nadie lo quiere profundizar. Pero sí, en un momento determinado, yo hacía 15 días que estaba en la ruta. Era el único vocero a nivel nacional, con todos. Grondona, Mauro Viale, Jorge Lanata, que después me llevó en el 97 al programa de Día D. Llegó un momento que yo ya ni siquiera pensaba, no podía, porque estaba mal dormido, estaba agotado. Entonces, ¿qué hago? Le digo a un compañero, le digo, mira, alcanzame hasta a ver si puedo descansar, aunque sea 3 horas, porque estoy agotado. Porque acá hay una equivocación por parte de la gente. Yo era el vocero. Yo era el vocero de la gente, no era el dirigente que lo llevó a la ruta. Yo era el vocero. Los dirigentes eran Pepino Fernández, Chiqui Peralta, eso eran los dirigentes, pero yo era el vocero. A mí me habían elegido para que yo hable con los medios nacionales y hable, a lo mejor porque me desenvolví un poquito más y le explicaba bien la situación real de lo que estaba pasando en el norte, pero yo era el vocero. Y sin embargo, me terminaron de hacer pedazos. Hicieron pedazos. Puto se fue de la ruta. Pepino Fernández no le alcanzaban los talones le pegaban en la nuca cuando disparó para adentro de la misión Wichí. Pero el ensañamiento era conmigo, porque yo había salido por los medios nacionales, era el vocero, era el que explicaba bien la situación, y se le ensañaron con él. Me hicieron pedazos, se pusieron todos de acuerdo, para hacerme pedazos. Inclusive, cuando me voy de Tartagal y me instalo en Buenos Aires, pues yo soy diseñador modista, empecé a trabajar en una empresa que se llama KG, ropa muy cara. Empecé a ganar bien, empecé a mejorar mi familia, que era lo que quería. Inclusive cuando yo quería opinar en algunos de los medios de Tartagal, me bloquearon todo.
todos me bloquearon. Y un día, me acuerdo que sale Sotelo, me hace una nota al aire Sotelo, fue en el año 2014, 2015, debe haber sido 2013, por ahí. Utilizó la misma maña que utilizó siempre. Meter a una persona con un teléfono ahí para que te salga a atacar. Digo, la verdad que eso no aporta nada, hermano. Lo que estás haciendo no aporta nada. Si me pone una persona para que me insulte, no aporta nada. ¿Qué aporta? Es un canibalismo, porque así destruís la comunidad, porque no aportás nada. Pero entró una debacle la comunidad de Tartagal a través de esos tipos en una decadencia terrible. Pero que hoy se ve. Hoy al departamento San Martín, a Tartagal, le faltan dirigentes. No hay dirigentes. No hay dirigentes que se paren al poder central salteño y que puedan traer para la zona algunas reivindicaciones para la gente que esté mejor. No hay dirigentes. Y los que dicen ser llamados dirigentes están todos viviendo en Salta. Ocupan los cargos, se olvidan de la gente y viven en Salta. Pero no hay dirigente que se le pare al poder central salteño. Un día un salteño a mí me dijo, pues yo soy un tipo que siempre peleó por el agua, inclusive estando en Buenos Aires hacía nota yo por el agua. Le mandé al gobierno nacional una nota por el agua con el dique Tichuro agotado, obsoleto, que había que hacer un dique nuevo. Un día estando en Buenos Aires hacía ese tipo de cosas. Un salteño me dice, che Javier, deja de joder con el tema del agua. Nunca les van a dar la solución definitiva del agua al departamento de San Martín. ¿Sabes por qué? Primero, porque está en la frontera y se constituye en un departamento rico y de exportación. Y empieza a explotar los recursos naturales que tiene el departamento de San Martín. Y empieza a explotar los recursos hasta fábrica de mango. Y joden al departamento de Rosario de la Frontera y el metano. Y joden en los valles. Le van a dar agua así, con pozo. A lo mejor, mirá, eso me lo dijo hace 20 años el tipo, ¿no? Y después aparecieron los pozos. Le van a hacer pozo, le van a hacer parche para que vos laves el auto, laves la vereda, te higienicé, pero la solución definitiva no se lo da. Porque toda la oligarquía salteña que está instalada en Metán, Rosario de la Frontera, Los Valles y Güemes, no permiten que los demás departamentos se desarrollen. Eso me lo dijo un salteño. Por eso, en esa época, hoy vos tenés, ¿qué tenés? Problema del agua, problema de la luz, problema de infraestructura. Es desastrosa la infraestructura. Un problema de un hospital que se le muere la gente y ni siquiera pueden decir nada. Mentirosos que salen y hablan y justifican hasta lo injustificable. Me parece que no tendría que hablar eso yo de Tartagal porque ya no estoy viviendo acá. Pero es lo que yo siento, porque muchas veces yo hablo de Tartagal porque estuve 35 años viviendo en Tartagal. No estuve 2 días. Yo vine a ser como mi segunda casa y me duele muchas veces lo que pasa en el norte y lo que pasa con la gente. Porque mi misma militancia social y mi mismo ímpetu revolucionario me llevan muchas veces a exacerbarme y tratar de decir cosas que a lo mejor para otros no les gusta que las diga. Pero esa es la realidad concreta. El tema es así. Por eso muchas veces hablo de Tartagal. Hablo de los personajes que le hicieron mucho daño al departamento de San Martín y al norte salteño. Que la mayoría son parte del desarrollo del poder salteño. Utilizaron siempre la plata para el desarrollo de ellos, nunca para el desarrollo del interior. Yo me acuerdo que eso se lo planteaba Romero yo, a Juan Carlos Romero. A Juan Carlos Romero, un día llegó a decir Juan Carlos Romero, le dijo a Samar, mientras esté Cacho yo no voy a tratar.
porque yo le hacía la vida imposible a Romero. Un día en el aeropuerto de Moscone, estaba llegando el avión y estaban todos parados. Estaba el intendente de Mosconi, el intendente de Tartagal, los diputados provinciales, senadores, pero estaban todos, los del centro empresario, todos en hilera estaban. Y yo estaba escondido dentro del hangar. Cuando baja del avión Romero, salgo del hangar y me pongo atrás de los que estaban. Y los que estaban adelante, estaban todos mirando a Romero, no me vieron a mí. Y cuando le va a dar la mano al turco Abrán, saco la mano yo por entre medio, lo agarro a Juan Carlos Romero, lo traigo y le digo, sacalo al intendente porque no sirve. En cana, más vale. Me metieron preso. Hasta que se fue Romero, que despegó el avión, me metieron preso. Otra vez me pasó en la plaza. En la plaza le empiezo a gritar, que eso hay testimonio que pidió me filmó, me filmaron todo. Le empiezo a gritar, y me meten preso. ¿Y por qué me meten preso? Por haberlo defendido a Gallego, gran militante gallego de Aguaray. Yo todos los años lo recuerdo a Gallego. En gente de Aguaray lo recuerdo todos los años. Qué militante Gallego, la pucha que un militante pero terrible. Tenía un coraje terrible Gallego. Y lo habían metido preso cuando bajó de la ruta 34 del colectivo para venir a la Plaza del Acto, lo metieron preso. Entonces yo le empecé a gritar que reclamaba la libertad de Gallego. Me meten preso a mí también. Terminamos con Gallego en la comisaría esa de la Pacan, tomando agua de la canilla los dos. ¿Y vos por qué venís? Vos, y bueno, yo por reclamar por vos me metieron en cana a mí. ¿Y para qué reclamaste por mí? Déjate de joder. Bueno, así fue la discusión. Pero cosas así hice, pero un montón. Cosas así hice un montón, a tal punto de que a mí me odiaban. Entonces me hicieron pagar un precio muy caro. ¿Cuál fue el precio? El precio es hacerme la vida imposible hasta que me vaya de Tartagal. Y eso lograron. Cuando yo me voy de Buenos Aires, mi señora, que era maestra acá en Tranquita, yo voy, consigo trabajo en Buenos Aires y mi señora le hace hacer una inscripción a la Casa de Salta. Entonces la trasladan a la Casa de Salta. La hacen renunciar como docente y le dan una técnica en aborigen, no sé qué cosa le dieron, para que trabaje en la Casa de Salta porque su familia ya estaba radicada en Buenos Aires. ¿Por qué lo hicieron los tipos? Nadie podía lograr una inscripción a la Casa de Salta para tenerme lejos y no tenerme cerca. Esa fue la realidad, eso me lo dijo Guaya. Aparte de insultarme, Guaya. Me dijo, ahí vas a estar lejos, acá en Salta no te querés. Bueno, a partir de ahí dejé la militancia activa del Partido Justicialista, me empecé a preocupar por los derechos humanos, a reivindicar a mis compañeros, a tratar de testimoniar, como lo hice con el tema de Aldo Mérito Busto, el juzgado federal de Salta, con el doctor Leiva, otro compañero, David Leiva, y empecé a transitar ese camino. Y trabajaba muy bien en una empresa porque mi profesión era bien paga en ese momento, hoy la industria textil está fundida. Y mi señora en la Casa de Salta, así nos fuimos organizando hasta que nos constituimos bien, mi hija estudió medicina, se recibió de médica, mi otro hijo es diseñador modelista también, y empezamos a separar un poco la paja del trigo. Y un día mi señora me dice, ¿por qué no escribís? Ya que tenés buena memoria, ¿por qué no escribís? Y empecé a escribir. 3 años me tardó en lo que yo le iba transmitiendo a ella y ella iba anotando, o si no me iba grabando. Ella lo desglosó y de ahí salió Relato Militante. El libro que después lo hice público y que ahora tuve la felicidad, no solamente del Consejo Deliberante de Berazategui, que lo declara interés educativo y cultural, sino también el Consejo Deliberante de Quilmes, el reconocimiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires como víctima del terrorismo de Estado,
logré que la Cámara de Senadores de la provincia de Salta me lo declare de interés y el Consejo Deliberante me lo declare de interés. O sea que por encima de ello, el pueblo me reivindicó a través de declararme de interés mi libro, mi relato. O sea que yo creo que se deben querer morir, porque por un lado me negaron, por otro lado no me dejan hablar, no me invitan a ningún programa, pero el Consejo Deliberante me aprueba el libro como interés, que es mi relato de lo que yo viví en Tartagal y lo que viví en mi vida. Así que en ese sentido estoy muy conforme. Me despido, les agradezco esta posibilidad de poder expresarme y desearles lo mejor. Y desearles que se junten. Para mí lo importante es la unidad de la militancia, no la dirigencia. La dirigencia ya no va a solucionar nada, ni va a modificar nada, ni va a transformar nada. Acá lo que va a transformar es la gente y la movilización de la gente. El ponerse, dejar un poquito el anarquismo y ponerse un poquito más en comunidad, un poquito más, que se haga una comunión, porque todo es transversal, todos tienen el mismo problema. La gente de abajo tiene el mismo problema con el agua, con la salud, con la educación. Abajo no hay problema. La cuestión es tratar de lograr una concientización para que eso vuelva a juntarse y produzca lo que produjo en el 97 y en el 2000 los estallidos sociales, que a lo mejor con eso se puede transformar algo. Así que ese sería mi deseo. No sé, a lo mejor puede llegar a transitar por muchos caminos. Tartagal, el departamento de San Martín, a nivel nacional, es un bastión de lucha. Así se lo conoce. No puede volver para atrás, agachar la cabeza y dejar que los vuelvan a pisotear y pasar por encima. Me parece que eso hay que... Y no importa si es radical, peronista, del Partido Obrero, comunista, socialista, que sea lo que sea. Los problemas son comunes. Entonces no puede haber solución. Nosotros en los 70 teníamos... Estaba el peronismo, estaba el socialismo, estaba el PRT, que era el ERP, estaban todos. Pero había un solo objetivo, voltear a la dictadura militar. Creo que ahora hay un solo objetivo, juntarse para sacar a este tipo del gobierno, no sé si con elecciones o con la movilización popular, pero no puede seguir el pueblo argentino seguir sosteniendo esta barbaridad de este desquiciado loco de Milei. La verdad que poder pasar por alto y conformarse con lo que está haciendo el gobierno nacional, me parece que ser cipayo y un poco medio anti-argentino. Entonces hay que empezar a pensar, rebobinar y lo posible tratar de hacer todo lo posible para sacar a este tipo. Que es lo que estamos, la mayoría de los militantes, que somos militantes sociales por los derechos humanos, y porque somos los más castigados. Así que un saludo para todos y que tengan un año de pensar, analizar y actuar, pero en función social y en función de comunidad. Gracias.